Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Gracié Pimentel y te doy una vez más la bienvenida a Dibujomentarios. El día de hoy vamos a hablar de historia de México, más concretamente de la mini historia de México. Vamos a tratar de resumir en unos minutos pues muchos siglos de historia para que comprendamos sobre todo la secuencia de eventos que nos llevaron hasta el día de hoy. Antes de Jesucristo, muchos años antes de Jesucristo, ya había algunas culturas en el territorio que hoy ocupamos nosotros, principalmente la cultura olmeca, que hasta el día de hoy recordamos por las inmensas cabezotas que nos dejaron, sobre todo al sur de nuestro país. Ellos reinaron como pues la cultura predominante durante varios siglos, pero luego fueron decayendo lentamente. Los primeros 1000 años después de Jesucristo fueron ocupados por grandes culturas. Al sur del país estaban, por supuesto, los mayas. Los mayas fueron una cultura muy avanzada y muy rica que también dominó toda esta parte y casi todo Sudamérica durante muchos siglos y que luego también encontraron una grave decadencia debido a pues, varios factores. También en estas épocas, ya un poquito más pegados al año 1000, entre los siglos 8 y 9, pues encontramos a los teotihuacanos, que vivían, pues adivinaste, en Teotihuacán. Mucha gente cree que la pirámide del Sol y de la Luna, Teotihuacán, fueron construidos por los aztecas. Eso no es cierto, fueron construidos por los teotihuacanos. Cuando los aztecas llegaron a estos lugares, los teotihuacanos hace mucho que se habían ido y de hecho la gran inmensa ciudad de Teotihuacán estaba totalmente abandonada. Los aztecas aparecieron pues para empezar a dominar desde el centro de México casi todo el país y lograron pues dominar con gran fuerza militar y también con mucho poderío económico, pues a diversas culturas que se reunían en torno a esta inmensa zona. Los aztecas tuvieron su época principal más o menos del año 1300 al año 1500. Aquí estamos hablando de los aztecas. En estos años lograron, pues, insisto, generar una gran riqueza y un dominio casi absoluto sobre todas las culturas, que eran cientos de ellas que vivían en torno a sus dominios. Es por eso que en torno al año 1500, insisto, son números muy redondos, pero en torno al año 1500 que llega Hernán Cortés, que los reyes españoles envían pues a Hernán Cortés para conquistar a México, toda esta gran cantidad de indígenas que estaban dominados por las aztecas se unieron para pelear junto con los españoles para derrotar a los aztecas, de manera que no fue una guerra de españoles contra aztecas, sino de españoles, algunos cientos de españoles y otros miles de indígenas de varias culturas en contra de los aztecas que los tenían dominados. Y es por eso que para la mayoría de las culturas mesoamericanas los españoles resultaron libertadores realmente. Finalmente se establecieron aquí, pues sabemos bien, durante 300 años, que dura la época conocida como virreinato o colonia. Ahora, el virreinato y la colonia son cosas diferentes. Al principio, en los primeros siglos, éramos un virreinato, lo cual significa que los españoles en México, pues, o Nueva Galicia, tenían los mismos derechos que los españoles en España. Realmente éramos un estado más del inmenso reino español, que en ese momento era el más grande sobre la faz de la tierra. Y los indios realmente eran bien tratados en general, puesto que los reyes de España eran católicos y consideraban a los indios como sujetos de salvación. En general, claro que había castas y diferencias, y no digo que fuera todo bueno, pero realmente se veía pues una relativa paz social entre españoles e indígenas. Todo cambió cuando en España llegó a reinar la Casa de Borbón, una casa de origen francés que cambió las reglas por completo. Estas leyes borbónicas cambiaron por completo la situación y transformaron de México en un virreinato en una verdadera colonia, es decir, los españoles en México dejaron de tener los mismos derechos y prestaciones que los españoles en España. Y es por eso que estos españoles, los llamados criollos, fueron los que empezaron a exigir una independencia de este régimen y la imposición de un rey español. Cuando la independencia empieza al filo del año 1800, lo que estaban pidiendo los que iniciaron la guerra era que un rey español volviera a tomar el trono de México, que eran una monarquía gobernados por esta casa que antes los había tratado tan bien. Sin embargo, pues en la lucha social y en la guerra, pues fueron cambiando las cosas hasta que en 1821 Agustín Iturbide por fin firma el Acta de Independencia y México nace. México nace, existe a partir de 1821. Antes no éramos un país como tal. Los siguientes 100 años
El famoso siglo XIX fue en verdad un siglo muy complicado, en donde hubo muchos cambios de presidentes. De hecho, volvimos a ser un imperio bajo la regla de Maximiliano, luego llegó Benito Juárez y finalmente llegó, por supuesto, Porfirio Díaz, que durante 30 años aproximadamente logró dar una estabilidad económica, social y política a México, pero que finalmente también pues, tuvo que llegar a su final con la guerra de la Revolución al filo del año 1900. En estos años, Francisco I. Madero y otros políticos empezaron a presionar para que hubiera un cambio de gobierno y mayor representatividad, el famoso pues, sufragio efectivo, no reelección. Esta guerra política se convirtió en una guerra social de clases muy pesadas que pues, nos mantuvo en una guerra sumamente sangrienta durante décadas, hasta que finalmente un partido fundado por Plutarco Elías Calles logró establecer una vez más una estabilidad fundada en el poder de un solo partido que gobernó después por casi 80 años, que fue el PRI, que es prácticamente el único gobernante durante todo el siglo XX, incluida la Guerra de la Cristiada, en donde más de 250,000 cristianos fueron asesinados por el gobierno. Fueron años muy complicados que poco a poco empezaron a tomar normalidad. Fue hasta el año 2000 en donde el voto de los mexicanos decidió un verdadero cambio y el PRI pues abandonó la hegemonía absoluta. Ahora, después del 2000, ¿en dónde estamos? Pues estamos en una etapa de adolescencia democrática en donde todavía es muy difícil determinar con inteligencia cómo va a ser el porvenir, puesto que los mexicanos estamos enfrentados a un momento histórico en donde podemos decidir un cambio radical, podemos decidir votar por las mismas instituciones o podemos decidir buscar otras alternativas. Realmente estamos lejos de ser una democracia madura. Por el contrario, estamos aprendiendo apenas a vivir con esta gran responsabilidad que implica tener en tus manos y en mis manos el futuro de una nación. Estos somos nosotros, esta es nuestra historia en muy pocas palabras. Por supuesto, el pasado es pasado y lo que viene es tu decisión.